Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntar, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá, que es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, y en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá, que es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá, que es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Gloria a nuestro Dios. Muy bien, nos ponemos en pie, vamos a abrir nuestras Biblias. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3.
Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hemos titulado la meditación de esta tarde y es la continuación del que vimos el día domingo por la tarde, la semana anterior, y es diagnóstico espiritual. Diagnóstico espiritual, y esta es la parte número 2. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y es que es importante reconocer cuando la vida nos muestra síntomas de que algo está pasando, de que algo anda diferente o de que algo no estamos haciendo bien, o que quizás simplemente Dios está llamando a la puerta y es necesario que nosotros estemos atentos para recibir. Hebreos capítulo 11, versículo 3, si usted lo ha encontrado, me regala un fuerte. Leemos entonces en el nombre del Señor. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Leemos hasta ahí. Oramos al Señor. Padre, buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu bondad y por tu amor y por una vez más estar aquí en medio de esta congregación. Te pedimos, Señor, que añadas bendición a tu palabra, que nos hables a nuestra vida, que nos hables a nuestro corazón. Gracias te damos, Padre, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te hemos orado. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanito, puede tomar asiento. Decíamos la semana anterior que todo lo que nosotros vivimos está relacionado estrictamente con una realidad espiritual. Y el versículo con el que comenzamos este día nos lo dice de una forma bien sencilla. De modo que lo que se ve, lo que nosotros podemos percibir, lo que está delante de nosotros fue hecho de lo que no se veía, de algo espiritual, de la palabra de Dios. Asimismo, hoy en nuestras vidas, todas las cosas que ocurren vienen de un trasfondo espiritual. Y es solamente cuando nosotros podemos entender esto, cuando nosotros podemos conocer a cabalidad qué es lo que está ocurriendo espiritualmente en nuestra vida, cuando uno más fácil puede salir de los problemas. Dijimos la semana anterior que hay diferentes diagnósticos que a una persona ante determinados síntomas pudiésemos decirle y pudiésemos recomendarle algo para que las cosas cambien. Dijimos, ¿qué pasa cuando alguien anda demasiado explosivo, en el sentido de que con todos viene y pelea, que con todos viene y le responde mal? Yo no sé si alguna vez se ha topado con una persona así. Estas personas son las que tienen aquí en la frente las líneas bien marcadas. Mira el que sale a par suyo en ese día. Probablemente es que tiene sueño y le quedó la cobija ahí marcada. No son esas señales. Mire, bien es percibible cuando una persona no anda amable, cuando una persona es bien complicada de tratar. Y dijimos la semana anterior, es bien fácil esto. Tiene algo espiritual, un trasfondo espiritual. A esta persona le hace falta más palabra, porque la palabra viene y refresca. La palabra de Dios viene inunda a todo cristiano y lo hace ser más sensible para con las personas, para poder atender mejor a las personas, para poder amar a las personas. Es bien diferente. Una persona que se ha dejado de congregar durante mucho tiempo, viene bien fácil, reacciona allá en el tráfico cuando le responden con 3 pitidos bien extraños. Reacciona bien fácil. Pero una persona que ya tiene sus años en la iglesia, y no solamente de estar viniendo y sentándose, sino que de esa palabra de Dios que recibimos, poniéndola en el corazón y poniendo en el corazón, inundando nuestra alma de esa palabra, llenándonos de fe y fortaleciendo nuestra fe, entonces podemos reaccionar diferente al comentario de las personas, a la reacción de las personas, a la actitud de otras personas, y ya no somos así mecha corta como antes, sino que ahora Dios nos va transformando a través de la palabra. El diagnóstico es bien fácil. Si alguien anda sin prudencia, irritable, enojado todo el tiempo, solamente necesita palabra, y no palabra normal, necesita comer más veces al día, dijimos. ¿Qué pasa? Dijimos, cuando a alguien se le olvidó, cuando alguien por su trabajo no pudo almorzar. Ay, papito, cuando van llegando a las 3 de la tarde, a todos anda buscando, hasta el chuchito busca patear. ¿Por qué? Porque ya no soporta, porque ya la sensación de sí mismo ya no es la que debería de ser. Cosa distinta es cuando alguien anda bien saciado y bien tranquilo.
No digamos aquel que comió demasiado, no, este a dormir va a ir nada más. Aquella persona que anda irritable necesita inundarse de más palabra, más palabra. Dijimos y hablamos también de aquellos que son como resentidos, excluidos, que por todo vienen y se enemistan con todos y se apartan del grupo y se enojan porque no los tomaron en cuenta, porque en el ministerio no los invitaron a aquella almuerzo bonito que iban a hacer del ministerio y se les olvidó mandarle el mensaje de WhatsApp, y entonces vienen y todos se enojan y se resienten por todo. El diagnóstico es bien fácil y solamente necesitamos que tener un corazón más firme, que no cualquiera venga y lo dañe, que no cualquiera venga y tenga parte de dañar ese corazón. Dice la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Un corazón emproblemado difícilmente va a poder recibir del Señor, difícilmente va a poder obtener algo de Dios. Entonces dijimos, todas estas cosas tienen un trasfondo. Aquellos que en un momento de su vida andan como bien desganados, tristes, como que la vida no tiene sentido y que andan con los zapatos de arrastras también. Yo les contaba que a causa de las materias de la universidad, el chance para congregarse a veces se reducía tanto a los fines de semana. Y por eso mi papá a veces nos pone más carga en el sentido espiritual para que podamos venir y hablar de la palabra con los muchachos del liceo. Pero resulta que en esa semana de las cuales le estaba contando, no hubo clases de formación cristiana ni una sola vez. Por lo tanto, el alimento diario no estaba tan presente. Y cuando va llegando jueves o viernes, yo no sé si alguien alguna vez lo ha sentido. Aquellos que tienen una carga pesada de trabajo, quizás sus empleos no les da el chance para poderse congregar todos los días. Pero cuando va llegando jueves o viernes, hermano, cuando va cayendo la tarde de uno de esos días, el sol se va escondiendo allá por aquel lado de allá, y los últimos rayos van pegando, y se siente y ponen en la radio aquella música depresiva, y se pone a llover sobre ellos, y ve que en el carro van cayendo las gotitas. No, hombre, uno le dan ganas de llorar. Y va por ahí el camino para la universidad y ve a todas las personas que vienen de trabajar, todos enojados, todos como que ya no aguantan la vida, con un montón de cargas. A uno también le dan ganas de llorar. Yo me recuerdo esa vez que no hubo clases en ese preciso día, un viernes era, y venimos aquí y yo no entendía por qué no podía ponerme a orar. Yo venía y decía, Señor, hoy sí, era un culto de oración y vamos a comenzar a orar. Y de la nada la mente empieza a divagar y se empieza a perder, y uno ya no está orando, sino que está pensando en otras cosas. Está pensando en las responsabilidades, está pensando en lo que tiene que hacer el día de mañana, en lo que va a llegar a cenar, en lo que va a llegar a hacer después del culto, pero en todo está menos en la oración. Y yo decía, no, ¿qué es lo que está pasando? Yo quiero orar y no podía en ese momento. Y los que estaban alrededor después del culto todavía me preguntaban, ¿y qué andas ahora? Y yo les decía, no ando nada. Pero es que ellos podían percibir que algo no andaba bien, y es que la frescura espiritual da una sonrisa al rostro. La frescura espiritual da una nueva sensación al rostro. Lo hace aún a todo joven. Levanten la mano los que están jóvenes aquí, levanten la mano. Qué poquito, por fe, hermano, aunque sea por fe, amén, amén. Mire, a todo joven le da un nuevo rostro también, amén. Es algo distinto lo que el Señor hace. Pero ¿qué necesitamos cuando nos encontramos en ese momento? Necesitamos un fuerte tratamiento. Si alguien se siente un poco deprimido y sin gana, necesita un tratamiento de Dios. Meterse en un momento de alabanza, en un momento de adoración, solito, allá apartado en el cuarto. Ese día viernes, el día siguiente nos tocaba estar aquí en Jóvenes en Victoria, y teníamos que preparar algo. Y empezamos y pusimos ahí un par de predicaciones, una alabanza, de las alabanzas más conocidas y más antiguas de antes, y nos pusimos a inundarnos un buen momento hasta que pudimos salir del cuarto, ya volver a hacer bromas como siempre, ya frescos como de costumbre. Pero ¿qué necesitamos? Un fuerte tratamiento. Diagnóstico espiritual es el título que hemos puesto, porque para todo lo que estemos viviendo, atravesando o como nos sintamos, todo tiene un trasfondo espiritual. ¿Y qué necesitamos? Siempre necesitamos del Señor, porque lo que
lo que nosotros podemos ver siempre es hecho o fue hecho de lo que no se veía, y ahora el área espiritual o entender lo espiritual es clave para poder cambiar lo que hay de aquí para adelante. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 11, en el versículo 1. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver otra serie de síntomas que nosotros podemos ver del área espiritual y que podamos darle una salida, para que podamos darle una receta, pues, porque siempre, ¿por qué van hermanos a consejería? Porque necesitan saber qué es lo que está pasando con el maestro viejo que tienen ahí en la casa y que anda bien bravo siempre y que necesitan saber qué ocurre. Por eso van a consejerías. ¿Por qué va una persona al médico? Porque resulta que de la nada viene y le duelen todas las tabas. ¿Alguien se entiende la palabra? Las tabas, ¿sí? Amén. Pues si son de Oriente, conmigo también. Y le duelen todas las rodillas y le duelen todas las canillas, los pies. Le duele todo y, ok, algo me duele, entonces voy a ver qué es lo que me pasa. Siempre para entender qué me pasa, no solamente recurramos, claro, vaya a lo que aquí tiene que darse cuenta, pero sobre todo, veamos lo espiritual. Sobre todo, démonos cuenta que el Señor está tratando de decirnos a nosotros. No estamos diciendo que con esto, hermanos, qué pecadores somos, no. Es algo normal de ser humano, pero lo que tenemos que tratar de hacer es siempre permanecer en comunión con el Señor. Si algo anda mal, tenemos que investigar qué pasa. Mire lo que dice aquí, 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Este es lo que le ocurrió a David. 11:1. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Paremos hasta ahí. ¿Qué hubiera pasado si ahí se hubiera acabado la historia? Todo bonito, ¿verdad? Hubiera vuelto David a la guerra y nada hubiera pasado. Y todo hubiera seguido bien, pero eso no fue lo que ocurrió. Porque no entendió o no se dio cuenta que tenía que en ese preciso momento, porque le aseguro que después de ese punto y seguido que viene y da la lectura, muchas cosas pasaron por la mente de David. En su mente pasó y dijo, ahí la Biblia no dice la parte cuando dijo, qué mamacita aquella que está por ahí. Eso no lo dice la Biblia, pero le aseguro que en la mente de David ahí estaba. Y se le pasaba por un lado y se le pasaba por el otro lado. Y por eso después, inmediatamente después de ese punto y seguido, viene y dice, y mandó a ver cómo se llamaba la susodicha que estaba por ahí. Pero si en ese momento se hubiera parado un momento y hubiera dicho, no, es tiempo de hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo ahorita conmigo. ¿Por qué estoy teniendo estas ideas necias? ¿Por qué no estoy siendo sincero para con Dios? ¿Por qué me siento confundido de lo que estoy haciendo? ¿Por qué me siento inconforme? Más adelante, cuando viene el juicio para David, le dice Natán a él, si aún te hubiera hecho falta, te hubiera añadido más, que decía Dios para él. Porque él tenía todo lo que podía desear, tenía mujeres en ese momento, pero no, él vino y a esa que vio, a esa quería, y esa estaba casada. Y después de ese mal, después de ese pecado, vinieron resultando pecados, porque el pecado produce pecado. Y aquel que se mete en pecado empieza a fallar en una y en otra y en otra y en otra cosa. Caso contrario son las bendiciones. Las bendiciones destilan más bendiciones. Cuando uno recibe del Señor, crece en fe, se fortalece en fe y está preparado para recibir más y pone las manos listas para recibir más del Señor. Pero el pecado no. Una vez estábamos escuchando la defensa de una tesis de los hermanos de teología y estaban hablando acerca del aborto. Y una de las recomendaciones al final de esta tesis, ellos decían, sí, entonces hay que platicar bien con los jóvenes, enseñarles que el aborto es malo, que el aborto no agrada a Dios y que no lo deben de practicar. Yo decía, pero eso es muy corto, decía. Eso es muy corto.
¿Qué es en realidad este asunto? El asunto es que esta es una decisión precipitada, producto de una decisión equivocada previa. ¿Qué hubiera pasado si todos caminan rectamente como el Señor lo dice? Le aseguro que no tienen que tomar una decisión precipitada ni equivocada más adelante. Pero es que el pecado produce más pecado. El error sigue y viene y produce más errores. Y por eso es que aquel que se va para el mundo rebota en un lado y rebota en el otro lado y rebota en el otro lado y no anda como trompo y no puede parar en ninguna parte. ¿Qué necesitamos entonces? Pararnos por un momento. Me siento hoy confundido, me siento inconforme de lo que el Señor ha hecho. Dios ha dado una familia y en la mente de un esposo hoy está aquella muchacha de la oficina que es muy atenta y muy amable y que siempre viene y le da los reportes a tiempo y que le lleva el cafecito siempre y anda dando vuelta en la mente, así como a David antes de ese punto y seguido, anda dando vuelta ahí en la mente. Es tiempo de hacer un diagnóstico de nosotros mismos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira lo que hizo David después. 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, y aquí no hay tales de que se vaya huyendo para los Estados Unidos de mojado a conseguir un coyote. No, aquí no hay tales. Y estaba embarazada aquí y empieza el pecado produciendo más pecado. Y se dio cuenta y dijo: ¿qué he hecho? Y mandó a llamar al esposo. Se lo invitó a una cena y le dijo: anda a dormir con tu esposa. Y no quiso, se quedó ahí a la puerta del palacio. Y de ahí vino y le dio bastante de beber. Y tampoco fue porque era un hombre honrado que no podía ir a descansar cuando había guerra. Y vino David y hizo lo peor que pudo haber hecho. Lo mandó a la guerra y lo puso en las primeras líneas y ahí murió el esposo de esta mujer. A causa de esto, una gran consecuencia vino para David, que ya no podía, ya no sabía para dónde. ¿Y todo producto de qué? No hizo su diagnóstico espiritual. Pensó que lo que estaba pasando simplemente pasó. Eso no sucede así. Nada es un desliz, todo hay algo de fondo. Porque en el momento que vio y se confundió y se puso inconforme y no fue sincero su corazón para con Dios ni para lo que estaban alrededor de él, en ese momento tuvo que hacer un diagnóstico. Tuvo que hacer algo, tuvo que venir y arrancar el problema de en medio, separarse, venir e irse mejor a luchar o esconderse en su palacio y que los siervos, decirle a los siervos: miren, no me hagan caso en lo que yo les vaya a decir ahorita, porque todo va a ser equivocado. Esta semana estábamos en las clases aquí de prejóvenes, un culto especial que se hace con los pequeños. Y al final del culto, al final del servicio, se acerca un pequeño y me dice: hermanito, hermano, todo salió bien en mi operación. Y dice: ¿de verdad? ¿Y de qué? Y me enseñaba que andaba aquí una herida que le habían quitado el apéndice porque estuvo a punto de explotar. Mire, a veces en nuestra vida hay enfermedades de carácter espiritual que es necesario ir y sacar y quitar y extirpar y quitar y hacerlo a un lado y botarlo. Es necesario eliminar, bloquear de ese teléfono. A veces es necesario apartarse, romper una amistad cuando alguien se está poniendo inconforme, no sincero, confundido de su mente. ¿Qué es lo que pasa con muchos jóvenes? Que cuando vienen amistades y empiezan a hablar y hablar y hablar, no hombre, chate, no hombre, dale, y las bebidas alcohólicas y todo esto, si no hace diagnóstico espiritual en ese momento. Yo les decía a estos muchachos de prejóvenes, hubo un momento, les decía, cuando estaba ahí en su edad, en esa misma aula, les decía yo, cuando había un compañero al cual yo admiraba, era de escuela bíblica, porque era excelente, siempre sabía más que todos. Y yo les decía, por una semana a mí en esta mente se me ocurrió quizás decir malas palabras no es tan malo. ¿Por qué él andaba diciendo malas palabras? Una cosa tan sencilla como esa. Y dio vueltas como una semana, pero quizás no es tan malo. Hasta que el Señor, no sé, espiritualmente me pegó un pesetón así y me dijo: mira, avivame, ya es tiempo de que puedas pensar diferente. Porque si Él se va a ir a perder al mundo, vos no tenés que irte a perder al mundo tampoco.
No tenés que ir con Él también, tenés que marcar, ser diferente también. Pero es tiempo hoy de hacer un diagnóstico de lo que nos está pasando. Si alguien se ha confundido, así como David, si no para hoy, que es tiempo todavía de hacer un buen diagnóstico y cambiar todas las cosas, después eso va a explotar ahí adentro y va a ser un envenenamiento para todo. Sacar eso de ahí. ¿Qué pasa si un apéndice que está a punto de explotar no se saca de ahí, hermano? Después es un problema más grande. Después es un problema más enorme. Si hoy algo hay en nuestras vidas que no se detiene todavía y anda dando vuelta en la mente, así como a David, después es un problema más grande. Aquí explotó el asunto en su vida. Yo no sé cómo va a andar su vida hoy, pero es tiempo de que hagamos un diagnóstico espiritual. Cuando hay confusión, cuando hay inconformidad, cuando no somos sinceros, entonces es tiempo de que algo nosotros hagamos. Isaías capítulo 31 versículo 1. Isaías capítulo 31 versículo 1. Es que todo pecado viene y produce más pecado. Por lo tanto es tiempo de cortar de una vez por todas, ser radicales de una vez por todas. Isaías capítulo 31 versículo 1. Los problemas son parte siempre de la vida de todos, porque estamos en un mundo donde hay problemas, donde hay situaciones difíciles, pero aún esas cosas siempre hay algo de carácter espiritual, porque no de gusto el pueblo de Israel dio 40 vueltas en el desierto. No fue de gusto, hubo algo de carácter espiritual. Su incredulidad vino y menospreciaron a Dios, y por esa causa fueron al desierto 40 años allá. ¿Por qué? Simplemente por su incredulidad. Es decir, todo castigo, toda situación difícil tiene algo de carácter espiritual que nosotros tenemos que ver. Miren lo que dice aquí, Isaías capítulo 31 versículo 1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová, porque Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una, porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león rugen sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Hermanito, si estamos demasiado emproblemados ahora, si hoy estamos demasiado cargados y a veces nuestra mirada está puesta en alianzas humanas, en buscar cómo venir y salir adelante con las cosas que están a nuestro alrededor, cuando hay gran cantidad de problemas, es tiempo de que nos detengamos un momento, un breve momento, ahí en su cuarto, cierre su puerta, dígale ahí que vayan a ver tele, aunque sea, pero que aparte un momento con el Señor y diga: Señor, ¿qué es lo que pasa? Porque muchas veces vienen azotes de problemas y se enferma la hija, y después se enferma el papá, y después se enferma la mamá, y viene una crisis de deuda y no pueden salir adelante, y viene una sobre otra, sobre otra, sobre otra, y no hay momentos de paz, y no hay momentos de tranquilidad. No ve que el sol brille sobre sus hogares o sobre sus familias, porque todo va de mal en mal, en mal y en mal. Algo está sucediendo. Y es necesario que hagamos un diagnóstico y entonces veamos qué es lo que está pasando. Nosotros en casa, cuando alguien se enferma, siempre dejamos o decimos en medio de todo el problema que estamos viviendo: veamos qué quiere el Señor de nosotros. Porque los problemas no solamente, antes decían, si alguien está enfermo es porque anda en pecado, hermano. No necesariamente.
No necesariamente, a veces Dios simplemente está tocando a la puerta del corazón y nosotros no le hacemos caso. Y el Señor está tratando de decir y hace señales y a veces tiene que hacer sufrir para que uno ponga su mirada al cielo, porque muchas veces nosotros mismos andamos con la mirada bien gacha, viendo en las cosas de la tierra y no en los cielos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces cuando hay deudas, enfermedades, crisis y hay muchas cosas que vienen y nos quitan la paz? Es tiempo de arreglar la situación. Mire, ¿sabe que muchas veces nosotros tratamos de reparar los problemas de una manera bien sencilla? ¿Qué pasa cuando hay una gotera ahí en su casa y que se ha filtrado ahí en su techo y empieza a caer ahí en medio de la sala y ve la gotera que cae? Mira, bicho, anda a traer ahí un huacal, o como le decimos allá en Oriente, una paila. Aquí no me van a entender mucho, una paila, van a decir, platito, ¿no? Un huacal. Vayan a traer a la pila, mira, y ponerlo por ahí. Y pasa el huacal ahí toda la noche, semanas pasa. ¿Y por qué tiene el huacal ahí? Adorno es. No, es que hay una gotera ahí en el techo. Y ahí pasa el huacal semanas y semanas. Así como el carro. Le anda chillando de todo. Y lo único que no pilla es el pito. Bien extraño, ¿verdad? Es lo único. Y no va y ni siquiera va, aunque sea a repararlo por completo, sino que solamente le pone así como para que medio camine y siga adelante. A veces las cosas que se tienen que reparar por completo, de una sola vez, todo, porque si no, entonces los problemas van a seguir azotando. Cuando hay demasiados problemas y usted ni siquiera puede respirar, es tiempo de hacerse exámenes, análisis más profundos que el Señor trata de decirnos, porque ante todo problema de fondo siempre hay una lección del Señor. Ante todo problema, en el fondo, el Señor siempre trata de enseñarnos algo para levantarnos, para fortalecernos en fe, para hacernos crecer. Porque aun si alguien está haciendo las cosas bien, pero se ha quedado estancado en su vida, probablemente va a empezar a sufrir llamados de atención del Señor. Y el Señor tocando a la puerta, ¿y qué me está pasando? Y va a empezar a buscar cómo salir adelante y no va a encontrar salida, porque el Señor ha puesto esto para que veamos al cielo, para que volteemos a ver para arriba, y entonces las cosas empezarán a caminar diferente. Esta tarde, hermanito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reparemos todo. Si hay demasiadas cargas, tenemos que repararlo. Una vez en el bulevar venía y veía un carro bien peculiar. No tenía puertas y en vez de asiento de carro llevaba una silla blanca. Y decía, bueno, que tienen clase estos muchachos. Yo no sé, espero yo que haya ido para el taller. Pero si hubiera permanecido de esa manera y lo hubieran dado así, sabe que muchas veces así vamos por la vida nosotros espiritualmente, medio remendados por acá, medio arreglados por un lado y por el otro. Si queremos que se detenga esta serie de problemas que están llegando a casa, que están llegando a la familia, que están llegando a esos hogares, es tiempo de hacer análisis y ver qué es lo que el Señor me quiere decir. Aprender de Dios algo nuevo. Aprender, ¿será que yo me la estoy picando mucho? ¿Será que yo estoy creyendo mucho en mí mismo y no en el Señor, en lo que ha de hacer en mi vida? Yo les he contado aquí, cuando iba, después de como 2 intentos que íbamos a pedir esta autorización que dan para poder ir a este país de Norteamérica, que todos quieren viajar, algunos por trabajo, otros solo por visitar. Y después de 2 veces que no, decía así bien sincero el señor que se pone ahí del otro lado del vidrio, no, gracias, no le podemos dar, y uno se queda como que, así como que rompieron el corazón de uno, ¿verdad? A la tercera vez estaba ahí en mi casa y solamente pensando, y bueno, ¿y por qué no me la han dado las otras veces? ¿Y por qué no? Si ni siquiera yo aquí quiero estar en mi iglesia siempre, ¿y por qué no? Hasta que después de unos minutos ahí solo viendo para el techo, yo llegué a la conclusión de que todas las veces, y aún esa vez estaba yo pensando de que por mis condiciones o por lo que en ese momento tenía, o que por eso iba y por eso no iba a haber problema. Es que es por misericordia de Dios. Todo, siempre todo es por misericordia de Dios. Aún
Que nosotros estemos muy bien, tal vez, confiando en lo que tenemos y en lo que somos, y aunque no sea nada malo, aún eso puede ocupar el Señor para cerrar una puerta hasta que entendamos que no somos nosotros, sino que es Él en nuestras vidas que nos da el poder tener victorias en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Hagamos diagnóstico, hermano. Si algo estamos atravesando, revisémonos, que el Señor algo quiere tratar con nuestras vidas. Le damos al Señor un fuerte aplauso. Si has escuchado este mensaje, ahora solo falta que invites a Jesús a tu corazón. Puedes invocarle de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Ahora que has recibido a Jesús, es conveniente que te congregues en una iglesia, en donde se predique a nuestro Señor Jesucristo. Si no tienes dónde congregarte, puedes hacerlo acá en el Tabernáculo de Ilopango. Estamos ubicados en Boulevard del Ejército, kilómetro 9, frente a Fuerza Aérea Salvadoreña. Te esperamos.